Muy queridas y queridos hermanos, celebramos con alegría la revelación máxima de Dios en la persona de Jesucristo. Esta es la revelación de Dios a la humanidad. En su Hijo unigénito, Jesucristo el Señor, lleno de gracia y de verdad, que nos ha dado a conocer plenamente al Padre. Gloria, gloria sea por siempre a este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Dios de nuestra tierra, Dios del cielo, del agua, de la vida. Bendigamos al Dios tuyo, al Dios mío, al Dios nuestro, Dios del Hijo, Dios de todas y de todos nosotros. Bendigamos al Dios sembrador, generoso, esforzado, que da abundantes y apreciadas semillas de lucha, de compromiso, de vida, de esperanza, de salvación. Bendigamos al Dios del surco, el Dios que dio al Hijo para darnos vida, que vive para que no tengamos por siempre que morir. Bendigamos al Dios que camina a las orillas, el Dios que está con el que no tiene nada, con el que ya nada espera, con el Dios está con el que ya no tiene pan y solo espera justicia. Bendigamos al Dios campesino, comprometido, humilde y perseverante, que siembra en lo duro, en lo estéril, y lo convierte en lo fértil. Aquello que era imposible, pero Él siempre, siempre. Bendigamos a Dios agricultor, que hace de nuestro ser y de nuestra historia el terreno para plantarse, enraizarse, hacerse siempre nuestro, cercano, asegurándonos su presencia permanente, incluso en nuestros corazones. Bendigamos a Dios cultivador, que nos hace fructíferos y abundantes para la vida, para el amor y para la esperanza. Bendigamos al Dios de los humildes, Dios de los pobres, de los pacificadores, de los solidarios, de toda persona marginada. Sí, bendigamos a nuestro Dios, el Dios del pueblo, que multiplica donde falta y asegura a los obreros y a los trabajadores de la siembra, que siempre se segará también la buena semilla. Bendigamos a Dios por el pan que nos da cada día. Bendigamos a Dios porque ha plantado en nosotros la semilla del Evangelio, que llevó fruto de fe, de adoración y de servicio a Él. Bendito sea el Dios nuestro, de todos nosotros.
Isaías capítulo 44, versículo del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Amén. Lectura en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículos del 26 al 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 24 a 43. Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús para parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en su casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: Explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Después de las lecturas de la palabra de Dios, la meditación, basada en el Evangelio principalmente, podríamos titularla Jesús nos enseña a tener paciencia. Pero antes de entrar propiamente en la parábola que Jesús nos ha narrado, en la que nos invita a tener paciencia, debíamos de dar dos pinceladas, aunque sea de manera breve, una referente a la lectura que hemos hecho en el profeta del libro Isaías y otra también de la epístola a los romanos. El profeta en la lectura que hemos hecho hoy es que nos muestra una verdad sublime y enternecedora a la vez, y es que el Dios revelado, Yahvé, que está hablando al profeta, él manifiesta que es el único Dios y fuera de él no hay otro. Ese es el centro del mensaje. Anteriormente, el mensaje que transmite el profeta al pueblo es que estaba lleno de vergüenza y por lo tanto de desesperanza. Ahora este mensaje está cargado de esperanza para el pueblo, de futuro bendecido, lleno de vida que va a venir. Y esto lo manifiesta a través de los nombres, atributos de Dios que da el profeta que da al mismo Dios, mencionándole o describiéndole como Rey, como Redentor, como Todopoderoso. El fin de estos títulos es subrayar el poder divino para redimir a su pueblo, para bendecirlo en definitiva. Y esto no ha de producir en ningún momento temor, sino paz y alegría por la intervención de Dios. Y en la segunda lectura que hemos tenido en la epístola a los romanos, nos muestra que el Espíritu de Dios siempre está presente en nosotros, incluso, o quizá de manera especial, en medio de nuestra debilidad. El Espíritu Santo sabe siempre muy bien hasta dónde nosotros podemos llegar, porque vive dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Ahí es donde encontramos nuestra intimidad con Dios, para rogarle y para exponer nuestras cosas, nuestros anhelos y nuestras necesidades. Dios, el mismo Espíritu de Dios que gime dentro de nosotros, sufre a la vez con nosotros e intercede a la vez con nosotros, pide por nosotros, según lo que necesitamos y precisamos. Muchas veces nosotros lo sabemos, pero el mismo Espíritu de Dios que gime por nosotros en nuestros corazones, manifiesta la necesidad fundamental o las necesidades fundamentales espirituales de las que tenemos necesidad. Sí, el Espíritu de Dios en nuestros corazones es un acompañante, es también un protector y que no nos abandona nunca en nuestra debilidad. Como muy bien manifiesta el apóstol, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino que nos ha dado espíritu de poder, de valentía, de amor. Espíritu de poder, de valentía y de amor. Y en ese espíritu que Dios nos ha dado, nos acercamos a meditar en la parábola del Evangelio. Jesucristo, en la parábola de este trigo y cizaña que aparece en medio del campo, nos ha de llevar también a una pregunta clave a nosotros, y que la respuesta todavía más clara y determinante nos la dará y nos la da Jesús. ¿Arrancamos
¿O hemos de arrancar la cizaña en medio del trigo? Esto lo contesta Jesús de una manera muy clara en el desarrollo de la parábola y se lo responde meridianamente a los discípulos, dejándoles claro que han de dejar crecerlos juntos al trigo y a la cizaña. En este mundo en el que vino Jesús y anunció el reino de Dios, los injustos y los que causan escándalos coexisten con los justos y con los que bendicen a su prójimo. Y esto ocurre en las diferentes escenas humanas, tanto en una escena que comúnmente llamamos secular o fuera de los espacios eclesiales, como también dentro de los espacios eclesiales. Conviven justos e injustos y personas que no hacen casi nada bueno y otros que manifiestan el amor de Dios al prójimo y a Dios en todas sus acciones. A veces casi podríamos decir que los hijos del maligno coexisten con los hijos del reino de Dios, con los hijos de luz, y coexisten con los hijos de las tinieblas. A lo largo de la historia nunca fue posible realizar una separación clara y visible, tajante y definitiva de fieles e infieles, de quienes están verdaderamente en la luz o de quienes todavía permanecen en tinieblas. Cuando ha habido intentos de esto, se han cometido no solamente injusticias, sino a veces auténticas atrocidades. Todos recordamos los autos de la llamada Inquisición, que pretendiendo defender una sana doctrina o determinar quién era trigo y quién era cizaña, bien sabemos hoy que muchos que eran un trigo puro, bueno, cristalino, fueron considerados cizaña y fueron no solamente detenidos, no solamente torturados, sino también asesinados. Quizá los que estaban asesinando a los que eran trigo eran precisamente cizaña, aunque se creyeran trigo. Pero esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Así es que Jesús traza una línea de que no deben de ser los discípulos los que los separen, porque pueden producir confusiones e injusticias llevados por el error. La sociedad, en general, también la Iglesia cristiana, como una entidad social, es una mezcla de seres humanos y por lo tanto de justos e injustos, de bienhechores y también a la vez de malhechores. Ha sido así y se manifiesta esto a lo largo de los siglos, de los años, en diferentes contextos. Claro, ante esto, que se produce realmente cierta confusión, la pregunta siempre ha sido ¿qué hacer? Y Jesús le responde en el Evangelio que es mejor no hacer nada. Que crezca el trigo y que crezca la cizaña juntos. Esto a veces lleva a mucha confusión, porque nos encontramos con gente deshonesta, corrupta, que se enriquece a costa de los demás en los ámbitos eclesiales, mientras los fieles y los justos quedan marginados, son excluidos y a veces hasta son perseguidos. Y sin embargo Jesús nos dice que Él será el que determine quién es trigo y quién es cizaña. Sí, queridas hermanas y queridos hermanos, la parábola
trató y trata hoy y siempre de ayudar a los discípulos a resistir la tentación de producir una limpieza por mano propia y antes de tiempo. El Señor del campo sabe que ha dado una buena semilla para sembrar. Desde el principio habla a los sembradores de un enemigo. Sorprende la seguridad del Señor del campo, su paciencia, su confianza, su benignidad y su justicia. En medio de la crisis producida por causa de la mezcla de trigo y de cizaña, anima, en este caso a los sembradores, a los discípulos, a mantener la esperanza, a mantener, podríamos decir, la moral alta y a no cansarse ni por una vida justa que han de buscar y de llevar, ni tampoco cansarse de sembrar, aunque luego surja cizaña, porque ellos lo que han de cuidar siempre es la siembra. Claro que en el tiempo presente hay, desde luego, una mezcla entre trigo y cizaña, pero esa separación, ese filtro, quién es de Dios, quién es de Jesús y quién no lo es, no nos corresponde a nosotros, sino a Él, es lo que le está diciendo en la parábola. Realmente, si nosotros podemos afirmar que el maligno es el que no es de Dios, pero no podemos afirmar gente que vemos a lo largo de nuestra vida, en diferentes momentos, si son de Dios o no son de Dios. Eso es algo que Él determinará, el Señor, Dios, en el futuro. Es bueno recordar esto. Desde luego que el Señor quiere que le conozcamos verdaderamente y que manifestemos frutos de justicia, acciones que muestren un cambio de vida. La práctica del amor, la práctica de la justicia, de la misericordia, de la solidaridad, del perdón. Esto es claro en el Evangelio. La verdad es que la parábola contiene un claro no al rigorismo legalista que trata de mantener una determinación clara y establecer quién es realmente de Dios o no, seguidores o seguidoras verdaderos de Jesús o no. Y hay algunos que van por la vida dando carnés de verdadero seguidor o no de Jesucristo. Y los hay que, llevados por este rigorismo, consideran a muchos en ocasiones cizaña y se apartan de ellos, porque son solamente los justos, viéndose a sí mismos fieles, creando auténticos grupos sectarios que no quieren tener nada que ver con otros a los cuales consideran cizaña. Este rigorismo legalista, fundamentalista, ha llevado a establecer catálogos de pecados y de virtudes, y buscando pecados en la gente, calificándolos de cizaña, buscando virtudes en la gente, calificándolos de fieles. Muchas veces, tristemente, amparados en esa frase de que hay que defender la sana doctrina. La teología de la Reforma tenía este tema muy claro. Él dice que la comunidad de creyentes, la comunidad de fieles, la Iglesia cristiana, está constituida en una condición simultánea de justificados y de pecadores y de pecadoras. Justificados, justificadas, pecadores y pecadoras. A veces no se trata de cizaña, sino de miembros débiles que no deben ser marginados y a los que se les impide un desarrollo y un crecimiento. Por otra parte,
La parábola nos habla de la seriedad de un juicio final, definitivo, que será el único que señale quién es de Jesús y quién no. Quizá, como él también habla de ese juicio definitivo en Mateo 25, de quién es él, quién es oveja y quién es cabrito, en esa parábola describiendo quién es de él verdaderamente y quién no. Y los criterios que él establece para discernir quién es de él y quién no lo es, en una identificación absolutamente con él, pero a través del prójimo, especialmente del prójimo necesitado. Y ese es el criterio que establece Jesús de manera definitiva en el juicio para quién es de él y quién no es de él. Sí, queremos estar persuadidos cada uno de nosotros que nosotros somos de él, de Jesús, de Jesucristo, que somos trigo y que no somos cizaña. Para ello es bueno que sigamos la exhortación que dirige el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda epístola, en el capítulo 13 y verso 5, donde les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, pero examinaos a vosotros mismos. Es muy común ir examinando a los demás si están en la fe o no, pero en la exhortación paulina dice que uno se examine a sí mismo, que se evalúe a sí mismo y no ir evaluando a los demás si son verdaderamente cristianos o no son cristianos. Y esto a través de unas señales, aparte de las que hemos mencionado referentes de Mateo 25, también las muestra Juan en su primera carta. Habla de algunas señales para examinarse uno a sí mismo, si está en la verdad o no, si es seguidor de Jesús o no. Y una de ellas claras que manifiesta Juan, la señal, es de la práctica del amor. Y segundo es una vida de no entregada, subordinada al dominio del pecado. Y otra que uno guarda y vive según la voluntad de Dios. Ese es su anhelo y su búsqueda incesante con todo su corazón de hacer la voluntad de Dios. Señales, algunas de ellas que muestra Juan, de fe verdadera y que son clave para examinarse a sí mismo uno y no a los demás. En definitiva, hermanas y hermanos, para ir concluyendo, la Iglesia, más que tratar continuamente de discernir, de descubrir quién es trigo o quién es cizaña, ha de denunciar la cizaña que impera en el mundo actual, en la sociedad actual, con tantas malas hierbas que causan escándalo, de los que se apropian de los bienes o de los recursos, por limitados que estos sean, de otros, extraen para seguir acumulando y acumulando más, cuando a otros les dejen prácticamente sin agua, sin pan, sin vestido. Y a veces lo hacen robando, mintiendo, engañando, estableciendo legislaciones que les favorezcan, esclavizando o incluso matando. Sí, esa cizaña que impera bajo el dominio del pecado en el mundo es lo que hemos de denunciar. La comunidad cristiana, nosotras, hemos de proclamar el nombre de Jesucristo a todas las gentes, llamándoles a la conversión a Él. Y la parábola nos enseña a cuidar el trigo y procurar que produzca frutos abundantes, en medio incluso de las dificultades que puedan coexistir a causa de la cizaña alrededor suyo. En definitiva, hermanos y hermanas, debemos de preguntarnos todos de qué manera la paciencia de Dios nos inspira hacia la situación de otras personas en la vida cotidiana.
y qué actitudes ayudan e impiden el crecimiento del buen trigo que Dios sigue sembrando en el mundo. Y finalmente, mucha atención, mucho cuidado por la advertencia que lanzó Jesús a los discípulos. Cuidado, no queriendo arrancar la cizaña, arranquéis el trigo, como tantas veces, lamentablemente, se hizo a lo largo de la historia. Que Dios nos dé sabiduría, discernimiento y amor al prójimo. Amén. Creemos en ti, oh Dios de la vida, que de la nada hiciste todo, que de las tinieblas creaste la luz, que de las ruinas escombros en que hemos convertido tu creación, formas cielos nuevos y tierra nueva, que de los huesos secos de los sepulcros haces surgir un pueblo, que encarna tu espíritu y tu verdad. Creemos en ti, oh Jesús, Señor de la vida, que naciste de una virgen para hacer nacer a otros, que sembraste la buena semilla para que en todas partes floreciera la esperanza, que abrazaste la cruz en lugar de un hecho para plantarnos nuevamente en el paraíso, que bajaste a las entrañas de la tierra para hacer brotar desde ahí manantiales de agua viva, que subiste hasta lo más alto del cielo para hacer llover desde ahí tus gracias y la abundancia, que alimentas a tu pueblo con rica savia, como la vid a los pámpanos que aman nosotros, de los que no ven más que oscuridad, que satisfaces con pan de vida a los que tienen hambre de justicia, que levantas de su lecho a los que duermen en la muerte, que volverás un día revelado de gloria para convertir el llanto en risas de alegría y los gemidos de sufrimiento en gritos de júbilo. Creemos en ti, oh Espíritu de vida, que te movías sobre la faz de las aguas y soplaste aliento de vida en la criatura esculpida del barro de la tierra, que renuevas la faz de la tierra, dándoles de poder a todos a su tiempo y haciéndola producir todo lo que llena de alegría a los que la habitan. Que soplas donde quieres para hacernos nacer de ti, así convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y de compasión, que intercedes por nosotros, aunque vivimos indecibles, y nos haces clamar desde los abismos de nuestra alma, Padre, que haces de nosotros piedras vivas y nos unes en amor para forjar de nosotros un templo santo, en el que puedas hacer tu morada y derrames sobre nosotros tus preciosos dones, para que nos repartamos entre nosotros y multiplicas en nosotros tus frutos de gozo y paciencia y bondad y fe. En ese día, por el que tanto suspiramos, vivificarás estos cuerpos mortales para vestirlos de gloria y honra incorruptibles. Creemos en ti, oh Dios de la vida, y porque creemos en ti, la esperanza que hay en nosotros jamás morirá. Amén. La bendición de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todas nosotras y nosotros hoy y por siempre, siempre, siempre. Amén. Dios nos guarde.